Hola, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien, junto a familia y seres queridos. Eh, Ahora vamos a reforzar un poquito el conjunto de los números enteros para partir con la unidad ya de octavo año básico, y también esto le va a servir a los alumnos de primero medio, segundo medio para reforzar el conjunto de los enteros. Como ven ahí en la imagen, el conjunto de los enteros es una extensión, ¿cierto?, de los números naturales. ¿Para qué se crearon los números enteros? Para cubrir las necesidades, ¿cierto?, de valores que no podían ser representados con números naturales, como por ejemplo, debo en el banco 5.000 pesos. ¿Cómo lo poníamos? La palabra debo. Entonces ahora se creó un sistema nuevo donde involucró los números negativos para expresar situaciones bajo nivel del mar, como dice aquí, bajo cero, profundidades, como aquí ven en el termómetro. Si no hubiese existido el número negativo, hubiese estado hasta ahí el termómetro, pero si desciende la temperatura bajo cero, ¿cierto?, se expresa con signo negativo. El conjunto de los enteros también le llamamos el conjunto Z. Está formado, ¿cierto?, por los números negativos, el cero, y los enteros positivos, que son los que llamábamos nosotros números naturales, o números enteros en sí. Se denota con el símbolo Z, ¿cierto? Y aquí está expresado el conjunto de los enteros, donde está incluido el cero, como les comentaba, los números naturales del 1 al infinito, y todos los negativos, ¿cierto?, como una extensión de los números naturales. Recordar también, chicos y chicas, que los números enteros existe una norma, que todos los números que no llevan signo son positivos. 1. 2, que los números positivos siempre van a ser mayores que los números negativos, en valor, no en distancia, en valor estoy hablando. Por lo tanto, siempre los negativos van a ser menor que los positivos. Y el 0 siempre es mayor que todos los negativos y menor que todos los positivos. Es el punto de referencia, podríamos decir, ¿ya? Como les comentaba, en la vida cotidiana nosotros usamos los enteros para expresar situaciones como, por ejemplo, el ascensor, cuando descendemos a la planta baja, el subterráneo, en los sótanos, ¿cierto? Está bajo el nivel cero. Como ven aquí, hay un ejemplo de un panel de un ascensor donde está la planta baja y la planta alta. También sirve para medir altitudes, se considera el cero del nivel del mar. ¿Ya? Cuando decimos nosotros sobre el nivel del mar, positivo, bajo el nivel del mar, negativo. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto?, de un submarino que se ve a una distancia, ¿cierto?, de ahí, y está bajo el nivel del mar. Como les comentaba, también el termómetro mide las temperaturas, ¿cierto? Y para nosotros la Antártida, medir las temperaturas que siempre son menores que cero, se pone el signo negativo cuando registran temperaturas muy bajas, aguas congeladas, por ejemplo, 20 grados bajo cero la temperatura, 8 grados bajo cero, etc. Si el termómetro ahí marca 4 grados, entonces 4 grados va a ser positivo, pero si el termómetro marcara 8 bajo cero, significa que es negativo. Como les comentaba, en la vida cotidiana antes no podíamos usar situaciones de la vida real con números negativos, entonces se creó este sistema para suplir la necesidad de poder trabajar con números menores que cero. En este caso, por ejemplo, temperaturas bajo cero, antes de Cristo, ¿cierto? Debo, y aquí vamos a ver la comparación. Temperatura sobre cero, lo contrario es temperatura bajo cero. La sobre cero va a ser positiva, la bajo cero va a ser negativa. Antes de Cristo, situaciones, por ejemplo, nació antes de Cristo, negativo. Después de Cristo, positivo.
Sobre nivel del mar, positivo. Bajo nivel del mar, negativo. Deuda es siempre negativo. Haber o tener es positivo. Altura es positivo y profundidad se expresa con signo negativo. Esto lo vieron en séptimo año, pero igual es importante ir reforzando con el fin de que ahora comiencen con la unidad que viene. ¿Qué otra cosa es importante, chicos y chicas? Que dentro del conjunto de los enteros hablamos de valor absoluto. El valor absoluto no tiene signo. Les explico por qué. Muchas veces se confunden, porque el valor absoluto es distancia. La distancia que hay referente al el número o el valor con respecto del cero. Por ejemplo, si un barco está a la izquierda -3 con respecto del cero y otro está 3 positivo con respecto del cero, los dos están a la misma distancia, solamente que están en posiciones distintas. Por eso la distancia se pone entre barras, ¿ya? Por ejemplo, acá dice -16. El valor absoluto de -16, la distancia que hay con respecto del cero, son 16 pasos si hablamos de pasos. Aquí el valor absoluto de +23 es 23 pasos. Por lo tanto, la distancia no se le coloca signo. Eso nunca olviden. Distancia no tiene signo. No puedo decir salir a correr -3 kilómetros. No corrimos. Entonces la distancia no lleva signo. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, del 0 al 2 hay 2 pasos y del 0 al -2 hay 2 pasos, como ven ahí en la imagen. Se cuenta, ¿ven? 2 pasos. La distancia es la misma, cambia el signo. También esto lo vieron el año pasado y existe la suma y la resta de enteros que lo vieron. Este año vamos a ver la multiplicación y división. Por lo tanto, vamos a recordar un poquito la suma de los enteros. Existen dos reglas en la suma, que dice que cuando hay dos números de igual signo, siempre se suman y conservo el signo. Para que lo comprendan mejor, acá hay dos ejemplos de esa regla. Tengo 13 pesos, pensemos, y tengo 12 más, tengo en total 25. El signo va a ser positivo, porque todo es positivo, porque tengo. Pero en cambio, si yo digo, debo 13 pesos y me encalillo en 12 pesos más, voy a estar debiendo menos 25 pesos. Se conserva el signo, ¿cierto?, de los números que estoy sumando. En cambio, cuando son dos números de distintos signos, se restan y se conserva el mayor valor absoluto, el signo. Para que lo comprendan mejor, debo 12 pesos y tengo 13 para cancelar. Me va a sobrar 1 peso. Ahora, por regla general, cuando un número es positivo, no se le coloca signo. Pero sí es importante que cuando el número es negativo, sí tiene que llevar signo para indicar, ¿cierto?, que es menor a 0. Acá, como ven, tengo 12 pesos y debo 13. ¿Me sobra dinero? Quedo debiendo 1. Miren acá este ejemplo. Aquí hay una resta numérica, ¿cierto? Donde ven un ratoncito que se mueve. Si yo me deslizo de un lado a otro, puedo sumar los pasos, ya sea positivo o negativo. Como les explicaba, también en séptimo año vieron la suma de los enteros en forma pictórica o en gráfica, con la recta numérica. Entonces aquí yo dije, tengo 2 y debo 3. ¿Cuánto me falta para poder pagar mi deuda? 1. Perdón, tengo 5 y pago 3. Me quedan 2. Acá hay otro ejemplo. Debo 12 pesos y tengo para pagar solamente 6. Si estoy en el 12, negativo, y me devuelvo 6 pasos, voy a quedar en el -6. Por eso se utiliza mucho la representación gráfica cuando comenzamos a trabajar los enteros, ya después se aplica la regla, ¿ya? Aquí, como le explicaba adelante, ¿cierto? La recta numérica me indica que me moví
¿cierto? Desde el 5 me devolví 3 pasos y quedé en el 2. Aquí es donde se presta bastante confusión en la resta de los enteros, porque es como una propiedad inversa, porque el resto sobre la resta no existe. Por lo tanto, aquí hay una regla que dice que para poder resolver una resta de enteros se transforma a suma. ¿Ya? ¿Y cómo se transforma a suma? No es que yo voy y lo cambio a suma nomás. Se aplica el opuesto, y el opuesto de un número siempre va a ser el mismo número, pero cambia el signo. En palabras simples, ¿cierto? La resta se transforma a suma, porque es el opuesto de la resta, valga la redundancia, y el segundo valor, que se llama sustrayendo, se aplica el inverso. ¿Y qué es el inverso? Recordemos que lo vieron el año pasado. El inverso de un número es el mismo número, pero cambia el signo. El inverso de 3 es menos 3. El inverso de 8 es menos 8. El inverso de menos 7 es 7. Para que lo puedan comprender un poquito mejor, aquí está la norma. A menos B es igual a A más menos B. Entonces, numéricamente, ojo, también es importante que cuando operamos con números enteros, ponerlos entre paréntesis, para indicar que el signo está acompañando a este número. Por lo tanto, decimos, a 5 le debo 4. ¿Qué pasa aquí? Aplico la regla. Cambia y cambia el que viene. Minuendo, el signo de la operación, y el sustraendo. Se aplica el opuesto. El opuesto de la resta es la suma. El opuesto de menos 4 es 4. Por tanto, me queda 9. Ustedes dirán, pero si era negativo. Pero aquí, como es resta sobre la resta, menos por menos va a ser más. Por lo tanto, se suman esos números. Otro ejemplo para que lo puedan comprender. Tengo 14 y le resto sobre la resta, no puedo leerlo así. Por lo tanto, cambia suma y cambia el que viene. Menos por menos va a ser más. Por lo tanto, sumando estos dos, me va a quedar todo positivo. 32. Aquí, menos 29 se conserva. Cambia a suma y cambia el que viene. Por lo tanto, sería menos 29 y menos 3, debo 32. Siempre, para que lo puedan comprender mejor, relacionen lo que tengo y lo que debo. Es lo más práctico para poder trabajar con los números enteros, sobre todo en la suma y en la resta. Y recuerden también una cosa importante que se me olvidaba mencionar, que cuando ustedes transformen esto, aplica la regla que vimos delante de la adición, ya que dos números iguales se suman de igual signo y dos números de distintos signos se restan, como lo apliqué acá. ¿Ya? Espero que les haya servido el video, chicos y chicas. Nos vemos en el próximo video, donde ya vamos a tomar la materia de que nos corresponde a séptimo y, más bien dicho, octavo. Un saludo cordial. Nos vemos.